Bueno, queríamos que nos cuentes un poco esta muestra sobre Roberto Arlt que se está llevando al Museo del Libro. Bueno, ahí estamos haciendo una muestra que se llama Art en 2 y que tiene dos partes, por eso se llama Art en 2, y todo es duplicado en realidad adentro. Una parte es Cross a la mandíbula, que es sobre la figura de Arlt como escritor, el tipo de lengua que usa, la figura del periodista, la relación que tiene con el tema de escribir por dinero. Escribir, Arlt va a decir, escribo un aguafuerte por día, 365 días al año, o sea que hago la cuenta, cuántas letras escribo, cuántas palabras escribo, cuántas letras y cuántos metros de papel es infernal. Bueno, un poco trabajar esa situación del escritor que llega de las afueras del mundo literario, de las afueras de la élite cultural y sin pertenecer a ninguna academia ni institución. Y la otra parte de la muestra se llama Locópolis y está pensada alrededor de dos novelas que son Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Los Siete Locos y esa parte de la muestra que es Locópolis es una puesta en escena casi teatral respecto de una narración de esas dos novelas que está pensada alrededor de las figuras de Erdosay, que es el protagonista de las novelas, y del astrólogo. Entonces tratamos de pensar ahí alrededor de Erdosay la situación de la angustia, de la humillación, del inventor, y del lado del astrólogo pensar la cuestión de la conspiración, la manipulación, el dinero escondido, la mezcla de los discursos ideológicos. Y esa parte de la muestra, la que es parte de Locópolis, es una muestra que está mucho más centrada, tiene más juegos, más interacción y más cuestiones audiovisuales. Digamos, es como la muestra más arriesgada que ha hecho el museo hasta ahora en términos estéticos. Entonces, y con mucho trabajo de artistas que pertenecen al museo, dibujantes, pintores y personas que hacen las maquetas que están en la muestra. Entonces, un poco la idea es trabajar esto pensando que en Arlt y en estas novelas en particular encontramos una idea de un modo de pensar la ciudad que no es la idea de la fiesta reconciliada, ¿no? Sino que es ese tránsito por una ciudad en situaciones de angustia, humillación y dolor. Van pasando distintos momentos, de uno que se vuelve sobre él, hay momentos que está más oculto. ¿Cómo analizás que está la situación de él hoy? Ya es medio clásico, pero al mismo tiempo es un clásico. Si mirás la bibliografía, la crítica que es sobre Arlt, ya es un autor del canon. Arlt es uno de los autores del canon argentino, quizás considerado como el novelista, así como Borges, que es el centro del canon de la cuentística argentina. Arlt es claramente alguien que se lo ve como el novelista del siglo XX. Y sin embargo es una obra que es interesante porque tiene una gran acumulación crítica, pero al mismo tiempo una fuerza narrativa tan singular y tan particular que siempre podés hacer una nueva lectura. Entonces, hoy yo diría que Arlt está más en el centro que nunca, y también porque las operaciones anteriores para colocarlo en el centro, cuando revisábamos cómo situar Arlt, vos tenés atrás lo que hizo Contorno con Arlt en los 50, lo que hizo David Viñas con Arlt, después de todo lo que se deriva a Contorno, ¿no? Mazota, Carlos Correas, las lecturas que se hacen, que son como están esas lecturas y las lecturas de Larra, desde el Partido Comunista, el primer esquema de lecturas recuperatorias, reivindicatorias de la obra de Arlt, y después ya va a haber una secuencia posterior, que es la secuencia que se abre más desde el interior de las instituciones académicas que van a leer Arlt, ¿no? Y ahí se producen grandes intervenciones críticas, como las de Beatriz Arlo, por ejemplo, las de Silvia Zahita, que me parece que se convierte en una especialista formidable respecto de la obra de Arlt. Pero por ese mismo pasaje, ya hoy Arlt es un autor central. Nuestra idea un poco era cómo trabajar los márgenes de ese autor central, en el sentido de que está instalado quizás en el mundo de la crítica, pero temíamos que no esté tan presente en las lecturas generales, ¿no? Claro. Las lecturas masivas. Es como esos autores que a veces se pasa con Borges. Todos saben quién es, existe el nombre, se puede hasta tener algún libro en la biblioteca, pero no recibe una lectura inmediata de parte del lector, no se lo ve como texto de iniciación. Entonces trabajamos la muestra pensando mucho en los lectores que todavía no lo son, que pueden llegar a serlo. Entonces trabajamos mucho con escuelas, con instituciones de escuelas medias en particular, en algunos casos con cosas más osadas, que ellos hacen programas de radio, lecturas, trabajan durante el cuatrimestre Los Siete Locos, para ver qué pasa si logramos que el museo haga lo que siempre esperamos que haga, que es convencer a alguien que lea un libro que no hubiera leído, claro, sin pasar por esa muestra. Parte de también su producción más popular tiene que ver con el periodismo.
¿Cómo ves esa situación actual? Se han reeditado ahora las Aguafuertes de Carioca, por lo que le han puesto ahora. Si ves que haya alguna especie de tradición que el periodismo recoja de esto. Mira, me parece que la presencia de arte ahí dentro del campo del periodismo es en la condición de los cronistas, ¿no? La crónica contemporánea, que hay mucha crónica, muy buena crónica en Argentina, de cierto modo reivindica, me parece que tiene un lazo con ese gesto inaugural arteano de las Aguafuertes, que es algo que mezcla la subjetividad con el registro de una situación, que es algo que mezcla la ironía o el humor con la denuncia, ¿no? Cuando uno lee las Aguafuertes de Arte se encuentra desde Aguafuertes, de denuncia de la situación de los hospitales en la ciudad de Buenos Aires o de la sequía y la inasistencia estatal frente a la sequía en Santiago del Estero, hasta formas muy jocosas de tratar la propia profesión de periodista. Me parece que en ese sentido Art inaugura una tradición que yo la vería más en el género de la crónica argentina contemporánea, alguien como María Moreno, que en el periodismo, más periodismo de los periódicos. Claro.